Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidas y bienvenidos, queridos amigos de Simplemente Derecho. Teníamos 2 meses de no vernos, pero vale la pena la espera por el gran invitado que tenemos el día de hoy. Así que muchas gracias a Foro Jurídico, que siempre nos recibe para difundir derecho y la cultura jurídica en nuestro país. Soy Ligia González y me permito esta noche presentarles a un gran amigo. Déjenme decirles que estudiamos juntos la carrera. Entonces, aquellas cosas que uno decía de tonterías en el salón, como es mi amigo, no va a decir las tonterías que yo decía en el salón. Querido Adrián, muy buenas noches. El maestro Adrián Vázquez es socio fundador de Vázquez Tercero y Cepeda y está dedicado a temas de comercio internacional, de comercio exterior. Es abogado de empresas privadas y gobiernos desde hace más de 30 años. Y le pedí que nos platicara de este tema tan en boga que son los famosísimos aranceles, tarifas, la manera en que le queramos llamar. Y que nos va a ilustrar, mi querido Adrián, de por dónde van, si se les debe de llamar de una manera y de otra, por qué están y cómo nos afecta. Querido Adrián, hay una cosa que no te dije y nunca le digo a nuestros invitados y que es la siguiente. Muchos de quienes nos escuchan son abogados recién egresados, son personas que quieren saber hacia dónde conducir su carrera jurídica. Y entonces les pido a nuestros invitados que nos platiquen muy rápido cómo fue un día en su trabajo. ¿Cómo fue un día tuyo, maestro Adrián, de trabajo? Ah, caray, pues qué buena pregunta. Primero, pues muchas gracias por esta invitación, por esta charla de café. Aquí tengo mi café de abogados, aunque Mira, parece de además de abogados, sí, de Harry de Potter Harry también, ¿no? Potter. Haces magia tú, amigo, así que se vale. No, no, pues tú comentaste que es una plática de derecho, y yo aquí voy a tratar de provocar un poco, Por porque creo favor. que lo que estamos haciendo es apartarnos de todo, de todo el derecho posible, ¿no? Siempre se habla en Estados Unidos como le llaman el rule of law, ¿no? Que aquí pues es el cumplimiento a las formalidades esenciales del procedimiento, el debido proceso, el debido derecho. Y, y aquí pues con este tema pues nos estamos desviando de eso porque tenemos todo menos eso, ¿no? Como Sí. vamos a platicar un poquito más adelante, ¿no? Eh, mm, pues los días hoy de trabajo son muy ajetreados. Que uno piensa llegar a su oficina, pues con las tareas normales que uno pudiera tener como abogado, solventar algunas preguntas de los clientes, prepararse frente a un plazo que pudiéramos tener para responder. Y todos los días está saliendo algo nuevo que nos pone a estudiar, que nos pone a mover absolutamente todo, y que lo que dijimos ayer ya no vale, lo que dijimos ayer, ahora tenemos que decir otra cosa. Entonces, nos está desbordando. Estamos Wow. en un momento en donde el trabajo desborda, y estamos abrumados, no solo por a dónde nos está llevando esto, sino abrumados desde luego desde un punto de vista de carga laboral. Así son más o menos los Wow. días en estos momentos en el comercio internacional. Wow. No lo dudo, amigo. Y entonces, no te aburres en el comercio internacional. Y además tienes que Pues saber de matemáticas, de cálculos, de fiscal, de administrativo, de muchas materias, ¿no? sí, claro, así es, Ligia. Yo ahorita, bueno, pues no me aburro y me trato de jalar los pelos, pues ya no tengo muchos pelos que jalarme, pero por eso me dejo un poco la barba, La porque verdad. aunque sí me la puedo jalar. Pero sí, efectivamente es un tema que en donde tenemos que tener nociones, pues nociones de matemáticas, de fórmulas, jugar incluso con los Exceles, ¿no? Hoy que es una herramienta muy importante para esta materia, plataformas.
incluso inteligencia artificial, Ok. sistemas. Tenemos que tratar de estar muy, muy al día en todo lo que, en todas las novedades que esta modernidad nos da. Y bueno, pues afortunadamente, a ver, yo muchas veces me pongo a pensar, con toda esta carga de trabajo, ¿cómo lo hubiera yo hecho hace 10 15 años? Imposible, Exacto, imposible. exacto. ¿Qué habrías hecho si no tuvieras todas estas herramientas? ¿No? Imposible. Tendría uno que decir, bueno, pues voy a nada más a atender a estos números, este número de clientes sin poder atender más, sin Wow. poder llegar a más, ¿no? Esto que Pero, ahorita tú y yo estamos aquí haciendo con toda nuestra asistencia, pues en realidad esto no existía hace unos años, ¿no? Entonces nos permite justamente poder llegar a un foro mucho mayor, ¿no? qué bueno, pues qué bueno, amigo. Y te agradezco mucho esto porque creo que todos los abogados y abogadas estamos viviendo esta época de esa manera. Y bueno, pues entrando al tema y a tu sapiencia, amigo, ¿qué son los aranceles? Porque o sea, todo el mundo habla de los aranceles, van, los aranceles vienen, están en la televisión y todo. ¿Qué son los aranceles? Así de simple la pregunta, por favor, amigo. Mira, los aranceles son tarifas, ¿no? Son tarifas, si lo queremos ver desde un punto de vista netamente jurídico, pues tendríamos que, desde el punto de vista de México, tendríamos que irnos al artículo 131 de la Constitución para tratar de definir un poco lo que son los aranceles, ¿no? Entonces, ahí el artículo 131, palabras más, palabras menos, te dice que es facultad, es una de estas facultades extraordinarias, de estas excepciones que hay dentro del sistema jurídico nacional para poder legislar en materia en otras materias, porque es el Congreso el que legisla, ¿no? Bueno, ahora Ok. ya sabemos que eso no es así, ¿no? Pero es el Congreso el que legisla, sin embargo, hay materias de excepción, ¿no? Y una de esas materias de excepción justamente es el comercio exterior, que Ok, descansa en ese artículo 131, en donde te dice que es facultad del Ejecutivo modificar, suprimir, incrementar las cuotas, así habla la Constitución, las cuotas aplicables a la importación, distribución, exportación de productos que ingresan a territorio nacional y que cruzan por el territorio nacional. Entonces, esas cuotas, esa base, esa esa cuota de un impuesto ujú, como un elemento de un tributo, de una contribución, pues también lleva el nombre de tarifa y en la jerga, bueno, ya se le llaman aranceles, ¿no? Hay una ley específica que se llama la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, que te establece cuáles son esos impuestos para importar o exportar productos, y esos son justamente los aranceles. Además, hace unos días, hace 1 o 2 días, se acaba de presentar ante el Congreso una iniciativa para modificar casi 1.400 fracciones arancelarias con aranceles que van del 35 hasta el 50%, ¿no? Estados wow. Unidos, pues también tiene Estados Unidos también tiene sus aranceles, como todos los demás países que forman parte de la Organización Mundial del Comercio, y pues, ellos le llaman tariffs, ¿no? Tarifas. Ok. Y bueno, pues vamos a llamarle cuotas, tarifas, aranceles, pues son términos, yo diría que indistintos, pero pues aquí estamos más acostumbrados al término arancel. Y fíjate qué interesante porque uno siempre dice, bueno, ¿y de dónde vienen y qué los impone? Y qué bueno que nos recuerdas que en México, quienes somos abogados, estamos acostumbrados a que las reglas de carácter general nos las da el Congreso de la Unión, pero entonces internamente, gracias por decírnoslos, no es ni el Congreso ni el Congreso, es quien ocupa el Ejecutivo. Y para nuestros amigos abogados, la pregunta sería, si esta es una facultad exclusiva del Ejecutivo y no nos gustan, por ejemplo, estas fracciones que nos acabas de decir, que entraremos más a fondo un poquito más adelante, pero
Ujú. digamos que el ejecutivo o la ejecutivo de la Unión se le ocurre cambiarlas, camina mucho el amparo si no te gusta el que así sean. Bueno, a ver, hay que irnos un paso atrás, ¿no? La facultad originaria es del Congreso, ¿no? O sea, porque finalmente el arancel, la cuota o la tarifa, el arancel, es una contribución, ¿no? Ok, Entonces, como contribución, tiene pues, las bases de la base del impuesto, pues, es un impuesto, concretamente, dentro del rubro contribuciones, los aranceles es un impuesto, y entonces el Congreso tiene que establecer cuál es la base, la tarifa, el modo y época de pago, ¿no? Entonces, si es el Congreso el que tiene esa facultad originaria, tan es así que, por ejemplo, pues está sometiendo al Congreso esta iniciativa para reformar la ley de la tarifa de los impuestos generales de ah, importación y de exportación. Pero ok, una vez que ya tenemos esa ley, es una ley, ¿no? ajá, que deriva del Congreso y desde luego, pues, del promulgada y, 73. claro, promulgada y publicada por el Ejecutivo. Entonces ya descansa en el Ejecutivo para poder hacer modificaciones por emergencias, ¿no? Ah, Poder ok, hacer modificaciones para poder regular el comercio exterior. Imagínate que cada vez que queramos regular el comercio exterior tengamos que ir con el Congreso. Entonces, ok, de ahí deriva esta facultad extraordinaria del Ejecutivo, porque pues el Ejecutivo, el Congreso no tendría esa posibilidad de estar regulando el claro. comercio exterior del No, día a imagínate día, estar ¿no? llamando a Entonces, sesiones no, extraordinarias, ¿no? Oye, hoy hay otra claro, extraordinaria no, y otra no. para... No, pues no, no, no se podría, tienes toda la razón. Bueno, y aquí ahora, bueno, tú sabes bien, Ligia, ahora pues ya se puede legislar casi casi de un día para otro. Ese ya no Bueno, sería ese ya no sería un impedimento, ¿no? tienes toda Pero, la razón. pero sí, sí entonces, aquí en este caso el Ejecutivo pues tiene más facilidad, conoce desde luego, tendría que conocer más los problemas, las coyunturas comerciales que existen para poder modificar aranceles. Y entonces esto descansa, este permiso que el Congreso le da al Ejecutivo para poder legislar, está en la Ley de Comercio Exterior, que es una Ok, ley reglamentaria del artículo 131 de la Constitución. Entonces, en su artículo 4, la Ley de Comercio Exterior justamente dice que el Congreso autoriza al Ejecutivo para legislar en materia de comercio exterior, aumentar, disminuir, suprimir los aranceles, ¿no? Y al término del ejercicio, como acaba de ocurrir, entonces el Ejecutivo somete al Congreso el uso de la facultad que le concedió durante el año. Y le dice, mira, esto es lo que hice durante el año del presupuesto, ¿no? Y modifique tantas veces la tarifa, subí, quité, ta. Y entonces tiene que acompañarlo dentro de este paquete. Y es lo que ok, hizo el Ejecutivo hace unos días. wow. Entonces, sí hay un cierto reporte de qué fue lo que sucedió con esa facultad. ¿Y es lo mismo en Estados Unidos? Sí, bueno, en Estados Unidos la Constitución es semejante a la de México, tú lo sabes. Nosotros sí adoptamos muchas de estas facultades y justamente una de ellas es del 131. Pero además la ley americana es mucho más compleja y tiene muchas más leyes que pueden ser aplicadas por el Ejecutivo. Entonces, por Ok, ejemplo, hoy, y lo podemos hablar más adelante, tenemos una legislación que le llaman la YEPA, ¿no? La legislación que deriva de la sección 232, la legislación que derive de la sección 301. Entonces, ok. tiene un abanico. El presidente de los Estados Unidos tiene un abanico para poder eh, actuar justamente con esa prontitud que también el Congreso le autoriza al Ejecutivo. ¿Y la OMC, la Organización Mundial del Comercio, amigo? Porque también tenemos nosotros a los países, obviamente Canadá, hablando del TEMEC,
perdón, y otros países, pero ¿qué papel juega aquí la OMC? Y estamos entrando a la parte regulatoria de, okey, ya vimos en México, ya vimos en Estados Unidos, internacionalmente los tratados, la OMC, ¿qué onda con ellos? Híjole, bueno, pues, este, yo soy un fanático de la OMC y sin embargo hoy pues la OMC está sufriendo uno de sus momentos más críticos justamente por la posición que ha adoptado el gobierno de Estados Unidos, ¿no? La OMC pues, es un organismo, así como la Organización Mundial de la Salud, ¿no? La Organización Mundial del Comercio, que es la organización que administra, y mucha gente dice, no, es que ya el GATT no existe. No, no, el GATT sí existe, ¿no? Es justamente la organización que administra el Acuerdo General sobre Aranceles, Aduaneros y Comercio. Ujú. Entonces, el GATT de 1994 crea a la Organización Mundial de Comercio. Existen dentro del GATT, además, varios artículos que forman parte de una especie de, vamos a llamarle, como si fueran leyes reglamentarias de los artículos del GATT, ¿no? Okey. Entonces, hay diversos acuerdos, acuerdo de facilitación comercial, acuerdos sobre licencias de importación, acuerdos sobre medidas antidumping, acuerdos sobre medidas compensatorias, acuerdo de salvaguardias, en fin, hay una serie de acuerdos que son como si fueran leyes reglamentarias justamente del GATT, ¿no? Digo esto Y para que nacen de se la OM trate ahí del gato de de la OMC que las administra, ¿no? Exactamente, exactamente, ¿no? Y dentro de estos, pues existe además, pues un entendimiento sobre solución de diferencias, que es uno de los, prácticamente, pues es uno de los acuerdos más importantes que le daban vida a la OMC, porque trataba de justamente de dirimir las controversias que podía haber entre estados, ¿no? Entonces, cuando hay un estado que reclama o se queja de las medidas de otro estado, pues lo sometían o lo someten, porque todavía lo pueden hacer, a un panel de solución de diferencias. Pero, ¿qué pasaba si entonces no aceptabas o no estabas de acuerdo, estabas inconforme con esa decisión del panel? Te ibas al órgano de apelación, que es como si fuera la Suprema Corte de Justicia. Pero los miembros del órgano de apelación pues iban terminando su encargo y Estados Unidos bloqueó a todos los nuevos que tendrían que suplir a los que dejaban su posición. Y pues Guau. resultó que entonces pues, el órgano de apelación se quedó sin miembros, es decir, sin jueces, sin árbitros, y se Personas quedó muerto. físicas, Entonces, literalmente, que deberían de estar personas ahí físicas, para claro. ayudar. Guau. Claro, Es claro, claro, que por supuesto. Digo, tuvimos un mexicano como presidente del órgano de apelación, y en sí también hubo de la India, hubo creo que de Pakistán, no recuerdo si, pero en fin, de China, de Uruguay, en fin, había gente de mucho nivel, pero Estados Unidos empezó también de alguna forma a perder casos, bajo algunos criterios que pudiera Estados Unidos decir, tener razón en por qué se estaba extralimitando las decisiones del órgano de apelación. Pero yo lo veo como hace muchos años, cuando tú y yo estábamos chicos, y veía yo un cómic de Kino con Mafalda, y entonces estaba Manolito, y de repente sale Manolito y diciendo, ah, gané al Tateti, y pues su contrincante era Guille, ¿no? El bebecito, el hermanito de Mafalda. Entonces, yo lo que veo es que justamente el punto es que los países, los miembros, los pequeños, fueron aprendiendo de de todo este sistema multilateral y de reglas y de interpretaciones.
y de repente pues le ganaron al grandote. Y al Claro. grandote pues ya no le gustó ¿no? Sí, David y Goliat, ¿no? Hay un momento en que Goliat Así, dice, bueno, ya párale, David. Entonces, así, déjame de apedrear. Fíjate que qué así es. interesante, amigo, porque es eh, literalmente transportarnos a otra zona, a otro mundo, que es el primero del comercio internacional, segundo, el qué son estos aranceles, qué son estos impuestos para importaciones y exportaciones que ingresen y egresen productos de tu país. Y cómo se regula primero nacionalmente, pero también a nivel internacional con la OMC. Y qué padre que comentas todos estos temas de las tarifas, del dumping. Digo, nos tardaríamos 5 generaciones en que me explicaras todo lo que sabes sobre las diferencias o lo que Estados Unidos le ha llamado, y ahorita voy a esa pregunta, de la injusticia del comercio internacional, ¿no? Pero son todas estas palabras como el dumping, las medidas retaliatorias, etcétera, para teóricamente darle pues un equilibrio al comercio internacional. O sea, esto, las tarifas, los aranceles van en vías de teóricamente buscar un equilibrio para el comercio internacional. Y como bien lo dices, creo que los países, no solo los chiquitos, no solamente aprendieron a pelear en el ámbito internacional, sino que les ayudó para poder vender mejor. Y entonces de aquí viene mi siguiente pregunta. ¿Por qué antes, y digo antes, casi te podría decir hasta hace 1 año y medio, no nos preocupaba tanto esto de los aranceles? Había personas que ni siquiera habían escuchado en su vida la palabra arancel. Y de repente con la nueva administración Trump es lo que más se menciona. Tariffs es la palabra más llamada. Parece que es el rifle más preferido de Trump. ¿Qué tiene que ver y por qué nos modificó la vida a todos este tema desde Estados Unidos? Pues es una pregunta muy compleja porque hay que irse a lo que, a todo este juego geopolítico que está existiendo, ¿no? Yo lo que veo detrás de todo esto es una, el que un país que es hegemónico quiere evitar que el país que viene acercándose, que en este caso es China, lo desplace. Entonces, es un esfuerzo de Estados Unidos por tratar de retrasar esto. Y cuando digo retrasar es porque me parece que es algo que va a ser inevitable a largo de Inminente, sí. de los años, ¿no? Entonces, el gran enemigo de Estados Unidos, pues es China. Y lo que busca entonces Estados Unidos es que los países se alineen comercialmente con Estados Unidos y que no se alineen con China. Por eso lo que hace entonces Estados Unidos es empezar a fragmentar y empezar a romper todo este equilibrio que está inmerso, como lo que estábamos platicando, dentro del GATT y dentro de la OMC y dentro de los tratados de libre comercio, en donde los grandes bloques, pues se dan ventajas importantes en comercio e inversión, ¿no? Entonces, ¿qué busca Estados Unidos? Pues romper justamente eso, romper a la OMC, ahogar a la OMC, ahogar los tratados con el propósito de prácticamente negociar bilateralmente con cada uno de ellos, bajo un pretexto, un déficit comercial que es lo que dice Trump, ¿no? O sea, tú te aprovechas de Estados Unidos porque me vendes más de lo que me compras. Y entonces, como tengo un déficit comercial, entonces te voy a subir los impuestos de importación, los aranceles. Estados Unidos tenía o tiene un arancel consolidado ante la OMC de 2.5%. Un arancel bajo, es un arancel bastante, bastante bajo que aplica a todos los países o aplicaba a todos los países con los que no tenía un tratado de libre comercio. Ok. No con México. Entonces, si a todo lo Ujú. que yo compro, más bien todo lo que mis ciudadanos acá en Estados Unidos compren,
van a tener que pagar 2.5% de impuesto y pues es un poquito para tratar de compensar el que no me compras tanto como lo que yo te compro a ti, ¿no? Sí, pero llega un momento en que entonces Trump lo que dice es, oye, pues con razón este déficit comercial, pues yo te cobro bien poquito, te cobro 2.5. Entonces vamos a cobrar aranceles altos, porque los aranceles son la mejor arma, ¿no? Como dices, it's the best ¿Quieres, weapon, ¿no? quieres mi mercado? Que te cueste. Que te cueste, Paga ¿no? Y por mi entonces mercado. empieza a aplicar sin ton ni son aranceles a todos los países, incluyendo a México, ¿no? Incluyendo a México que luego México pues tuvo una negociación con Estados Unidos. Eh, y lo que hizo justamente Trump para poner aranceles, es lo que le llamó los aranceles IEPA, que es de una ley de emergencia de los Estados Unidos, y dijo, a México, ¿cómo se lo justifico? Pues se lo justifico por todo el tema de los migrantes, ¿no? No detiene O sea, a los migrantes que llegan a Estados Unidos, es una situación de emergencia, y por el fentanilo, ¿no? Entonces, mientras México no haga nada en materia de los migrantes y en materia del fentanilo, entonces le voy a imponer un arancel del 30%. Y la respuesta es obvia. Oye, pero tú y yo tenemos un tratado de libre comercio, ¿no? claro, Bueno, exacto. no, no me importa. Empieza la negociación. Entonces, bueno, finalmente Estados Unidos acepta a respetar el trato originario conforme a Tratado de Libre Comercio, a lo que le llamamos el TEMEC, Tratado México, Estados Unidos y Canadá, dar trato arancelario preferencial a lo que es originario de México, pero lo que no es originario de México, le vamos a poner 30% de arancel. Y, y además, en materia de acero, en materia de aluminio y de cobre y de algunos otros productos, bajo una sección diferente de las medidas comerciales que tiene Estados Unidos, que es la sección 232, le impone al acero, aluminio mexicano y cobre 50% de arancel. Wow. Entonces, ese es como estamos hoy, ¿no? México no ha logrado todavía superar esta barrera del 50% con los Estados Unidos. Tiene, digamos, dos universos. El universo Tratado de Libre Comercio, cero arancel, universo no tratado, en donde se cobra Ok. 30%. Entonces, más No, o y menos, perdón, yo diría que, sí, perdón la interrupción, amigo. Entonces, no, no, quiere no, decir adelante. que es, para Trump esto es un incentivo para que su industria crezca y tener más trabajos, también lo ha dicho, ¿no? Decir, oye, de que tengas que traer el acero de México y que tengas que pagar un 50% de impuesto, a que mejor te incentive yo a que produzcas en Estados Unidos, que hagas el acero aquí, que bueno, que lo trabajes aquí, que los insumos sean en Estados Unidos y que no pagas ese 50%, pues entonces ya también logré tener más trabajo en Estados Unidos, más industria en Estados Unidos. O sea, como que Ujú, quiere reindustrializar Estados Unidos, también utilizando estas tarifas, poniéndole barreras a que claro, entren los productos fabricados en el extranjero, ¿no? claro, así es. Así es, justamente de eso se trata, creo que es lo que está tratando de hacer Trump. eh, em, Lo está y, logrando, por por ejemplo, en cierto. este tema de acero, bueno, Ajá, ajá. claro, claro que aquí lo que, por ejemplo, acero es uno de acero y aluminio es uno de mayor, digamos, le llama de Estados Unidos le llama que son de seguridad nacional, ¿no? Sí. Entonces, pues aquí mexicano, o es acero de la región, pero con insumo de Estados Unidos, o vas a pagar el 50%. Qué quiere evitar ahí, Trump? Lo que quiere evitar es que entre el acero asiático, chino, vietnamita, de Malasia, de Indonesia, de China, de cualquier país,
que entre a México y que ese acero que se vaya a remanufacturar en otro producto derivado de acero se exporte a Estados Unidos con una ventaja bajo el TEMEC, bajo el Tratado de Libre Comercio. Entonces dice, no, teníamos negociados esos aranceles preferenciales, pero te estás pasando porque en mi patio trasero, dice Estados Unidos, en mi patio trasero te estás aprovechando, estás importando acero asiático, le haces una cosita, me lo exportas a Estados Unidos bajo una preferencia arancelaria del TEMEC y estás fregando, perdóname la expresión, estás fregando a mi industria. Entonces, ya no te Claro. lo voy a permitir, vas a pagar el 50%. Wow, pues con esto nos dices cuál es esa estrategia. Y ahora, vámonos hacia México. ¿Qué papel juega la ley de comercio exterior y los agentes aduanales? Y esto porque la última semana, realmente a mis amigos agentes aduanales y amigas agentes aduanales les he visto sufrir y sudar una gota gorda. Oye, ya de por sí tienen el problema de que Estados Unidos es el que está poniendo estas cuotas. Le cuesta trabajo a nuestros amigos los agentes aduanales ayudarle a sus clientes a exportar con todo esto. Y ahora también están sudando por lo que tienen que hacer dentro de México en el comercio exterior. ¿Qué es lo que está pasando con eso, con la ley de comercio exterior y los aduanales, amigo? Bueno, son dos instrumentos distintos, ¿no? Uno es la Ley de Comercio Exterior de México, en la que yo te pudiera decir que es la ley reglamentaria del 131, como habíamos comentado, y en donde permite, por ejemplo, también al Ejecutivo, concretamente a la Secretaría de Economía, a conducir investigaciones antidumping, conducir investigaciones antisubvenciones y de salvaguardias también. Pero por otro lado tenemos la ley aduanera, ¿no? Entonces, la ley aduanera es una ley que regula la entrada y salida, el transporte, el tránsito de las mercancías que entran y salen de México. Ese es el objetivo de la ley aduanera, o sea, no tiene el mismo objetivo de la ley de comercio exterior. Y se acaba de presentar justamente una iniciativa de reforma a la ley aduanera muy profunda, en donde efectivamente por eso es que nuestros amigos agentes aduanales pues van a sufrir, ¿no? Porque vienen muchos más controles para los agentes aduanales, que va a hacer que se encarezca el costo que dan ellos para para sus clientes, que son finalmente los importadores, y eso pues va a encarecer justamente también pues el producto que llega a nuestras mesas, a nuestras casas, ¿no? Entonces sí hay esa preocupación de los agentes aduanales. Además, se les ha acusado, incluso yo diría que injustamente, seguramente hay, como en todo, hay los malos, pero Como en todo. son muchos más los buenos que los malos, ¿no? Pero se ha tratado de ponerlos en una etiqueta como si ellos fueran los culpables Los malos de Malolandia, ¿no? de la corrupción que sucede en las aduanas, que hoy estamos viendo con todas estas noticias del huachicol fiscal, que la corrupción inicia desde el mismo gobierno, ¿no? Y que solamente, pues posiblemente haya agentes aduanales que se hayan prestado, pero Sí. eso no significa de ninguna forma que los agentes aduanales tengan que pagar los platos rotos por estas cuestiones que están sucediendo. Yo tengo muchos amigos, tenemos tú y yo de la escuela, muchos amigos de agentes aduanales, que la otra vez un amigo mío que seguramente conoces bien, Fernando Ramos, me Sí. manda un mensaje, me dice, te mando mi currículum, por favor. No, pues no, imagínate, ¿no? Sí, sí, la carga que se les está poniendo, porque para nuestros amigos que nos escuchan, los agentes aduanales trabajan con una licencia, una patente, Una pero son patente. particulares. Y entonces las leyes les están cargando toda la responsabilidad casi, casi de ser
espías, James Bond, vaya, porque tienen que saber perfecto qué, cómo, cuándo, a qué horas sus clientes hicieron todo, dónde, y además son los responsables solidarios ya de sus clientes. Entonces, bueno, No, te pero podría platicar imagínate. dos, tres casos terribles, ¿no? Pero tú No, no, dime, y claro, dime. pero imagínate una mercancía que es de difícil, lo que le llamamos en la jerga aduanera, mercancía de difícil identificación. Aquella que por su, su- sus características físicas, visuales, pues no podemos nosotros decir, va, pues va aquí en esta fracción arancelaria o en esta otra. Hay que someterla a algún tipo de análisis más riguroso porque justamente es una mercancía de difícil identificación. Ah, no, pues ahora Novedosa, ¿no? resulta, pues digo, puede ser novedosa o no, pero ahora esa mercancía, entonces el agente aduanal tiene que tener absoluta certeza de cuál es la fracción arancelaria cuando pues no tiene un laboratorio para hacer pruebas Claro, orgánicas, físicas, químicas, organolépticas a un producto, ¿no? Imagínate en qué posición se le emite de responsabilidad a un agente aduanal y entonces, pues, ¿qué va a pasar? Pues tu cliente, quieres que yo cruce esa mercancía que es de difícil identificación, que creemos que sí va en esta fracción arancelaria, pero puede caber en otra, pues ¿sabes qué? Te va a costar más caro la importación, ¿no? Y claro. eso pues a Sí, que todos las les va a fracciones costar. arancelarias uno te puede decir vas a pagar 2% por la importación y la otra 50%. Así Y es, así es. entonces ahí le va la cabeza del agente aduanal si por aquello de las dudas el gobierno le dijo te equivocaste y era el 50 y no el 2 y entonces paga la diferencia. Sí, así es, O sea, así es. y un ejemplo sería, perdóname lo simple de esto, amigo, los gatitos les gusta comer una botana que está hecha de pasto, y esa se hace mucho en otros países. Entonces, la ingresas a México con 2% de arancel por tratarse de botana para gato, o la tienes que importar con 15% de arancel, o sea, de impuestos porque dicen Ujú, que es producto de orgánico de agrícola. sí, sí. Y tú dices, pues a ver, ¿cuántos productos no hay en el mundo como para que realmente no haya una fracción en la que esté perfecta y total y sin dudas clasificado, ¿no? Además, ¿quién hace Sí. esas clasificaciones arancelarias? ¿Quién las hace? No, la clasificación arancelaria la hace pues el agente aduanal. Desde luego, claro, el equipo del agente aduanal, antes existía una carrera que ya no existe, que es los vistas aduanales. Ya no Ok, existe esta carrera, pero es una técnica, es una ciencia, y la ciencia se le llama merceología, ¿no? O sea, hay que saber cuál es la wow, merceología para poder identificar en dónde va un producto. Incluso la tarifa nos establece cuáles son las reglas generales de interpretación y hay reglas, y luego hay reglas complementarias, y luego hay notas, y luego hay notas explicativas, notas de capítulo, notas de sección. Es verdaderamente complicado clasificar la wow. mercancía. Y Eh, esas no- fracciones son universales, es decir, la fracción número, no sé, 12 4 3 comida para gato es universal y en cualquier lugar del mundo siempre va a ser la misma. sí, todo esto está basado en el sistema armonizado. Y Ok, entonces el sistema armonizado justamente también es administrado por la Organización Mundial de Aduanas, así como existe la OMC, pues también existe la OMA, la Organización Mundial de Aduanas. El sistema armonizado, entonces todos los países que formamos parte de ese sistema armonizado, a nivel de 6 dígitos, que es capítulo los primeros dos, partida los siguientes dos, subpartida los siguientes dos, son 6 dígitos. Todos los 6 dígitos deben de ser semejantes en todos los países que están dentro del sistema armonizado de codificación de mercancías. Luego ya vienen las fracciones, que son los siguientes 2 dígitos. Ahí sí, los países se pueden apartar, porque tú puedes tener varias, 01, 02, 03, 04, 00, hasta el 99. Y entonces cada país tiene sus fracciones arancelarias a 8 dígitos, que ya no necesariamente son las mismas entre México y Estados Unidos, ¿no? Pero a 6 dígitos tiene que ser
la misma, pero se dan los casos, Ligia, incluso, se dan los casos muy interesantes donde un certificado de origen de un exportador americano a 6 dígitos llega a México y la aduana mexicana dice, no, no va aquí, va allá, va a otros 2 dígitos de su partida, no va aquí, y entonces te descalifican el origen. ¿Por qué? Porque el Wow, certificado de origen dice los 6 dígitos que se mencionen, y en México, pues, sabes que está mal clasificado, no te lo mando ahí, te lo mando allá, y como el certificado de origen no viene con esos 6 dígitos, entonces te niego tu preferencia arancelaria, ¿no? E incluso hoy, una de las reformas que se está previendo para la ley aduanera es que los importadores declaren falsamente el origen de la mercancía con delito equiparable al contrabando, Ligia. Imagínate a wow. dónde estamos llegando. O sea, por un Entonces, error te meten todos a la cárcel. por un error podrías ir claro, ahí ya tendríamos que meter a un penalista, tendríamos que invitar Claro. dentro de tus pláticas, tendríamos que platicar y traer a un penalista para ver si se cumple modo, tiempo y lugar, ¿no? Pero, pero imagínate que ahora por declarar falsamente el origen, y no es que lo haya declarado falsamente, pero pues es que hay un criterio distinto de clasificación, y ahora me Exacto. vas a imputar con un delito equiparable al contrabando, se me hace gravísimo, ¿no? Con razón te están mandando el currículum para ver qué tipo de Sí, quesadillas venden. claro. Y con la finalidad, claro, y con la finalidad de que tú aceptes la clasificación que te dice aduanas. Wow. Y entonces, obviamente, la clasificación nunca te la va a bajar para decirte, oye, lo No, clasificaste en veinte por no, no, ciento de impuesto y tienes que pagar realmente el 2%. No, o sea, no. claro. Mm. O- Ahora, déjame ponerlo de este lado. Eso es el macromundo del comercio exterior. Cuando nosotros vemos esos grandes barcos con un montón de containers que suben y bajan, es padrísimo y yo creo que es de lo más antiguo que tiene la civilización, el comercio. Es fascinante. Todo lo que nos estás platicando es padrísimo. Sí. Pero déjame aterrizarlo en el microempresario, ¿no? O Ah, sea, un microempresario, alguien que tiene su panadería y sus 3 empleados, alguien que quiere hacer productos de hilo para tejer con un hilo muy barato que viene de China y entonces los va a poder vender a mejor precio que los adornos que venden aquí al lado, etcétera. Todo esto del comercio exterior y lo que nos acabas de platicar y lo que está haciendo Trump y lo que está haciendo aduanas le afecta. Porque nos podrían decir, ay, pues mira, muchas gracias por la plática, pero pues eso a mí, ahora sí que como dijo una Andrea Legarreta, pues no nos afecta el no precio nos del dólar afecta. porque aquí estamos en pesos. Este, ¿Cómo le afecta al microempresario? Pues mira, yo creo que sí hay una afectación importante porque incrementa el costo de los productos. Y te lo incrementa de dos formas. Te incrementa el costo del producto importado, porque desde luego ahora vas a pagar un arancel. Te incrementa el costo porque cuando alguien no quiere pagar arancel y ejerce contrabando, también el Ujú, contrabando tiene un costo importante. eh, no porque yo esté diciendo que el microempresario lo va a hacer, pero posiblemente él compra de segunda mano ese hilo, y ese hilo posiblemente haya sido un hilo que haya entrado de contrabando. Entonces, todo eso va generando incrementos en los costos. Eso, eso le resta competitividad a ese microempresario. Pero al mismo tiempo, ese microempresario que quiere comprar, dice, bueno, pues ya no me va a alcanzar para importarlo, pues ahora lo voy a comprar de proveeduría nacional, alguien que lo fabrique en ujú. México. Pero ese fabricante que ya lo fabrica en México, pues dice, oye, ya se impuso un arancel de 35%, voy a subir mis precios, porque Claro. ya tengo espacio para subir los precios. ¿En qué medida? Pues en la medida de los incrementos arancelarios, porque vamos a ser honestos, los empresarios también pues aprovechan estas situaciones para poder incrementar. Hay muchas veces legítimas, ¿no? No quiero
No quiero decir que no lo sean, pero muchas veces lo dicen, bueno, pues ahora es más caro importar, pues entonces ahora yo voy a subir mis precios. Y eso pues también va a afectar a ese microempresario porque va a empezar a comprar el mismo producto de proveeduría nacional, va a sustituir, ya no lo compra del exterior, ahora lo va a comprar de aquí, pero ahora su proveedor, bueno, el proveedor mexicano, le va a subir los precios. Y pues Y, todo y, eso afecta. Es lo que, porque no sé si te acuerdas que recientemente se escuchó que hubo una especie de redada aquí en el centro, en el barrio chino, que de edificios en los que había venta de productos de contrabando chino y que llegó no recuerdo si fue la FGR o si fue el INPI o si fueron todos juntos y aduanas a revisar el origen de las mercancías, que si eran robadas, no eran robadas, que si habían pagado impuestos al entrar. Y muy bien sé que muchos microempresarios lo están sufriendo porque ya no tienen esa proveeduría, como bien dices, y tratan de buscar en algún otro lado y o no encuentran los bienes o los materiales o están carísimos. Eh, Claro, claro. y Sí, bueno, y la pregunta ahí con ello es, todo mundo hemos dicho, "No, pues es que claro, todas estas barreras, este rompimiento de las reglas, el contrabando, hace que todo salga más caro. ¿Realmente tiene o es un mito el que esto tiene un efecto en la inflación? yo estoy convencido que sí lo tiene, ¿no? No puede ser un efecto inflacionario inmediato, pero sí tiene que tener un efecto inflacionario. Eh, vamos a tocar déjame tocar un tema de sulfato de amonio, ¿no? Que no tiene nada que ver con estos hilos, pero sulfato de amonio pues, es uno de los fertilizantes que más se utilizan en el campo mexicano, sobre todo porque va muy dirigido al maíz. El Ok. maíz, pues Sin vital, maíz México no existe. es vital para México, para la tortilla. Y entonces, con todo la presión inflacionaria que hubo, pues hace poco, incluso pues para la tortilla, pues entonces se pensó en eliminar el arancel de importación, bueno, el arancel al sulfato de amonio. Entonces, ahorita, por ejemplo, el sulfato de amonio no paga impuesto de importación, aunque cuando venga de China, ¿no? Ese es un ejemplo. Si hoy yo le pongo un impuesto de importación al sulfato de amonio y me costará 35% de impuesto, pues ¿qué va a pasar? Es un efecto en cascada. ¿Por qué? Porque al agricultor, al pequeño agricultor mexicano, le va a costar más poder fertilizar su campo. Y en lugar de fertilizar más campo, va a fertilizar menos campo. ¿Por qué? Pues porque va a comprar menos sulfato de amonio. Entonces va a tener menos maíz y si tiene menos maíz, pues el incremento a la tortilla. Y por un peso que suba el precio de la tortilla, pues tú sabes incluso que en México hasta eso siempre hay vigilancia a las tortillerías para que no suban los aranceles y no, digo, el precio de la tortilla para que no se, no, incluso hasta les dicen que los van a meter al bote si se aprovechan, ¿no? De esta situación. Este es un ejemplo. Me gusta mucho ese ejemplo porque es un efecto en cascada, ¿no? El alimento del maíz, que es el fertilizante, y el alimento del mexicano, que es la tortilla. Claro, restaurantes, ¿No? muchos animales se les alimenta para bien y para mal por usos y costumbres con tortilla, con desperdicio de tortilla. Claro. eh, claro, y está clarísimo, amigo. Ahora, ese es el pequeño empresario. Y déjame ir a personas como tú y yo, que ya sabes, de repente dices, oye, necesito los audífonos para poder tener la entrevista con Adrián y los voy a comprar en una de tantas, o sea, lo decimos Mercado Libre, Amazon, todas estas tiendas en línea. Y entonces digo, compro todo en México, pero lo compro en línea o lo compro en la tienda de la esquina. Y por un lado, tengo una confusión yo como consumidor porque me voy a la tienda A y B y me sale en 100 pesos. Ya me anunció además, si tú te metes a Amazon o a Mercado Libre, te dicen, les anunciamos que ya por disposiciones aduaneras, este producto está sujeto a que pague impuestos, ¿no? Pero te vas
a Temu y otras, y parece que los productos los están regalando y son mucho más baratos. Bueno, primero, para el consumidor, ¿cómo nos explicas eso? Que hay unas tiendas en línea que son, o sea, casi regaladas, y otras tiendas en línea que tienen precios, digamos, más altos, pero que te suenan un poco más lógicos. Y dices, pues, ¿y por qué demonios me voy a ir por el más caro? ¿Por qué no me voy por el más barato? ¿Qué está pasando ahí con ese desorden? Hijo, esa es buena pregunta, Ligia. Uno, yo no soy comprador en estas plataformas porque no le sé, ¿no? Yo, yo ya mejor le pido a mi hija que me compre las cosas y no sé lo que está sucediendo, ¿no? Pero a ver, hubo Estados Unidos, Estados Unidos quitó justamente la posibilidad de la importación, la llaman de minimis, ¿no? Entonces todo lo que fuera inferior a $800. Y entonces, pues Estados Unidos dijo, ya, eso está fuera. Y ¿En qué entonces, consistía eso? Porque creo que eso es importante para todos nuestros amigos también que luego van en la frontera a comprar, que se van de shopping a la frontera, ¿no? sí, ¿Qué sí, es sí. eso? Bueno, significa que tú puedes pasar por un procedimiento simplificado, ¿no? Entonces puedes mandar tipo plataformas, correo, estas paqueterías express, puedes mandar productos que no superen esos 800, que no superaran esos $800, y entonces pues no pagabas impuestos. Y yo creo que ahí sí, pues yo creo que hubo un abuso tremendo, ¿no? Hubo un abuso tremendo y yo creo que fue pues una reacción natural el decir, bueno, vamos a eliminar esta posibilidad en Estados Unidos. Y eso nuevamente pues nos pega en cascada a nosotros. Y México también tenía esos reclamos y tenía reclamos por parte de la industria nacional en donde decía, oye, pues es que tú importas, se están importando bicicletas y no pagan la cuota compensatoria, no pagan el arancel y pues estás desplazando a la producción nacional, ¿no? ¿Por qué no también pagan lo mismo que pagara cualquier otra, por ejemplo, un Liverpool, un Walmart o lo que sea, ¿no? Entonces, hubo una reforma a las reglas de comercio exterior. No recuerdo exactamente el nombre de la regla, el número de la regla, porque las reglas de comercio exterior son horribles. 3.3.7.1.8. No, no, te pierdes, no te pierdes. Esta fue una 3 punto algo, por ahí está. Y entonces lo que hace México es también imponer aranceles bueno, Estados Unidos también lo hizo, ¿no? O sea, le vamos a imponer el arancel IEPA a todo lo que venga de minimis. Entonces México lo que hace es, ahora vamos a poner aranceles a todo lo que venga por debajo, no me hagas mucho caso, creo que son $117, todo lo que venga por debajo de $117 pagará 19% de impuesto, todo lo que venga por arriba de $117 y por debajo de $2.500 son procedimientos simplificados, pero pagará el 33.5% de impuesto. Wow. Entonces, eso se refleja finalmente en el costo que está teniendo el consumidor cuando compra. Entonces, tú me dices, bueno, pero ¿cómo le hacen otras tiendas, no? Y ahora lo dan, bueno, pues es que no quieren perder el mercado. Piensan que esa es mi interpretación, ¿eh? No vayan a decir, ay, Adrián dijo esto de Temu, ¿no? Yo creo que es, es, es una salida coyuntural, porque tienen la creencia que puedan ser medidas temporales. Entonces, lo que hacen es, pues para poder mitigar ese costo del impuesto, ya sea del 33.5 o del 19%, entonces bajo el costo, bajo el Ok, precio, claro. la base es menor, el impuesto Y pega matas el impuesto, claro. y matas el impuesto, ¿no? Entonces, Y realmente vendes en lo que opera cantidades industriales, es como claro, una especie de subsidio cruzado, ¿no? Claro, claro. pero esto tiene que corregirse a la larga, ¿no? Porque es insostenible. Y hay plataformas y creo que Amazon ya lo está haciendo. Te digo, yo no soy experto en esto,
pero creo que ya están incluso incorporando proveedores nacionales a sus plataformas. Y eso yo creo que sí es algo benéfico, ¿no? ¿Por qué? Porque Sí, entonces, pues no solamente compres, en el caso de una bicicleta Specialized, americana o china, de marca Specialized, pero cómprate una Benotto mexicana, cómprate una Magistroni mexicana, ¿no? las Bimex era una Una palabra, Vimex, era una ¿no? muy famosa, sí, sí, sí. Exactamente, sí, 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 que por cierto, Vimex ya, la empresa que hacía Vimex ya no existe, ahora la está haciendo Supramex, me parece, la marca Vimex. Vimex era de Slim, era una Sí, empresa mira, de Carso, era una empresa de Grupo Carso. Y se deshicieron de ella porque pues dijeron, pues no es negocio, las bicicletas claro, no son si negocio, entran ¿no? las chinas y todo a un Pues sí, precio. así Lo es. cual creo que de primera instancia aparentemente suena bien, pero antes de ir a mi siguiente pregunta es, oye, nosotros ya tenemos la edad para decir, oye, pero de eso es de lo que estábamos escapando en los años 80. Vaya, los años 70 y 80 nos vendieron, nos dijeron, lo mejor es tener una industria nacional, propia, que haga todo lo nacional. Y lo que sucedía en esa época, no me dejarás mentir, es que, claro, teníamos nuestros refrigeradores hechos en México por mexicanos, pero que no les gustaba pagar buenas patentes y entonces se te echaba a perder a los 3 días. No quiere decir que Sí. ahora sea así, o sea, tenemos una industria manufacturera muy buena, digamos, de coches, pero siento que estamos en un regreso de hace 50 años que salimos de eso para decir, oye, al consumidor le conviene tener muchas opciones, no solamente las nacionales, para comprar lo más barato y lo mejor. ¿No era que los tratados precisamente de libre comercio los hicieron para que no fueran más caras mis compras, fuera de mejor calidad y yo pudiera escoger más? Y esto que me estás platicando de este proteccionismo que tiene Estados Unidos, China, México y otros países que van a entrar por ahí, pues no le quita un beneficio al consumidor. No, desde luego que se lo quita, ¿no? Como comentamos hace unos minutos, eh, estamos en una época disruptiva, ¿no? Y estamos justamente en una disrupción de las reglas de comercio internacional como las vivimos hasta, pues, prácticamente a partir de los noventas, de los años 2000, ¿no? Como bien lo dices, en los ochentas vivíamos en una época proteccionista, eh, había una industria quizá poco competitiva y al abrirnos al mundo, y al abrirse todos los países al mundo, fueron cada vez mejores. Hubo un presidente, un director general de la Organización Mundial de Comercio, Pascal Lamy, que dijo, para ser un buen exportador, tienes que ser un buen importador, ¿no? Fíjate, o sea, aquí ya él hablaba, de decir, a ver, tú tienes que ser muy hábil en tus importaciones para ser muy hábil en tus exportaciones, ¿no? ¿Por qué? Pues porque lo que tú haces es tratar de tener un mejor producto a un precio más competitivo y poder competir en tu mercado y competir en los mercados internacionales. Y entonces, pues vinieron los tratados de libre comercio que justamente también ayudaron a eso, ayudaron a que nosotros pudiéramos importar productos, que pudiéramos manufacturar y que pudiéramos salir al mundo a exportar no nada más a Estados Unidos y Canadá, sino al resto del mundo buenos productos. Pero hoy se está rompiendo eso y los aranceles, tarifas o cuotas o como le llamemos, llegaron para quedarse un buen rato. Ok, Tenemos que acostumbrarnos a que queda, porque aun cuando pierda Trump para la siguiente administración, sí, no va a haber una eliminación de aranceles y no piensa, ya vamos a regresar al mismo. No, va a ser un camino muy lento para volver a llegar al punto donde estamos. Los wow. aranceles llegaron para quedarse un buen rato. Y entonces, lo único que nos salva justamente pues son estos tratados bilaterales que podamos tener con el resto del mundo, con Estados Unidos, con miras a una revisión del Tratado de Libre Comercio en el 2026, que va a ser muy difícil esa revisión. ¿Por qué? Vaya Pues que sí. porque Estados Unidos nos va a poner el piso muy, muy alto para poder
¿Quieres tratado? Pues entonces vas a tener que cumplir con esto, eso, ta, ta, ta. Y entonces, pues lo único Que que se nos le resta llama, es, por cierto, revisión, y ahí está el que hay que sostener que es una revisión para ver cómo estaba funcionando, no una renegociación, que es lo que Estados Unidos trata de pintar, ¿qué es, no? sí, 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 y va a ser una renegociación, queramos o no, porque van a tocar reglas de origen, van a tocar acero, van a tocar industria automotriz, que son los grandes pilares que quiere defender Estados Unidos, ¿no? Entonces, e- 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 este, hemos tenido y tenemos ahora una industria fuerte de manufactura, porque tenemos programas Sí, importantes como es el programa de la industria maquiladora manufacturera de exportación, pero que también está bajo ataque por el mismo gobierno, porque hay empresas buenas y hay empresas malas, y por las malas pagan todas, ¿no? Y entonces hoy hay mucha revisión, hay mucha auditoría, y están pues con el dedo en la llaga, sobre la industria maquiladora. Y eso pues también somos nosotros mismos los que nos provocamos los problemas. Queremos que venga la inversión extranjera, queremos que se acentúen ustedes, miren, pónganse aquí en el Bajío, pónganse allá en, 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 en Tijuana, pónganse en Mérida, pónganse ahora en todos estos polos de desarrollo. Ah, pero a la hora de que ya empiecen a operar las empresas, las grandes empresas con esas inversiones, nos van a agarrar con auditorías y van a tener que pagar. Ah, te equivocaste de fracción arancelaria. Ahora me debes 20,000 millones de pesos por tus errores. wow, O sea, son nosotros mismos, es como el juego como los cangrejos, ¿no? Ahí van subiendo los cangrejos sí. y los vamos. Espérate tantito, ¿no? Sí, Amigo, de verdad que interesante es esto y quería tener este programa porque es lo que está atrás de nuestra vida diaria como consumidores y que parece que no lo sentimos. Para sí. terminar, te pediría, ¿qué consejo, qué tip nos das, yo te diría, al microempresario y al consumidor en esta vorágine, en este orden desordenado de los aranceles? ¿Qué tenemos que hacer para, para sobrevivir y al contrario, tomar una ventaja, para que la crisis no la veamos como algo que nos va a mandar a la tumba, sino como algo que nos vaya a ayudar a salir más fortalecidos, tratando de estar en un mundo zen? ¿Qué tips nos das al consumidor y al pequeño empresario? Pues mira, yo al empresario pues, le doy el consejo de que tenga programas de cumplimiento, ¿no? Ok, El no tener programas de cumplimiento cuesta muy caro. Entonces, muchos dirán, es que un programa de cumplimiento también es muy caro, sí, pero va a ser mucho más caro el no tener el programa de cumplimiento, te va a salir un ojo de la cara, ¿no? Entonces, ese yo creo que es el tip que yo le doy al microempresario, al empresario y microempresario, ¿no? Y a los consumidores, pues, tratar de aguantar toda esta vorágine que estamos viviendo, que se informen, que tomen decisiones inteligentes basadas pues, yo diría que en una lectura completa de lo que está ocurriendo a nivel nacional e internacional, que sean inteligentes en eso, ¿no? Que no se tomen decisiones nunca pensando en voy a ahorrarme esto y me voy a ir por este lado. Hay que tomar decisiones que están informadas, ¿no? Ese dentro es de la legalidad, dentro de la obviamente, legalidad, desde luego, desde luego, sí, sí, desde sí, luego. O sea, es nunca, jamás fuera de la legalidad, ¿no? Eso, digamos, nosotros en mi despacho sí. aquí, Ligia, pues la verdad es que pues siempre insistimos que el cliente debe de ser un cliente cumplido, ¿no? ¿Sabes qué? Que lo que pasa es que el consumidor, y lo digo en general,
de primera instancia decide incluso comprar contrabando, por ejemplo, o productos malos, no certificados, porque sale más barato. Y en estas decisiones tú dices, no sabemos si el día de mañana estemos comprando productos de mala calidad, de contrabando. ¿Por qué? Porque salían más caros pagando arancel por la derecha. Y entonces probablemente encontremos mucho más piratería, y el clásico arbolito de Navidad que se incendia porque el producto no estaba certificado y se muere toda una familia por no haber pagado 10 pesos más por una serie de más calidad. Así es, Entonces, a eso un poco me refería yo al decir esas decisiones que bien comentas, piénsele hacia la legalidad, ¿no? claro. Sí, ser un consumidor informado significa incluso pues leer las etiquetas, ¿no? Este, aguas con una etiqueta que parece Balín, seguramente el producto es Balín, ¿no? Las etiquetas pues, están en función de dar información al consumidor, ¿no? Y bueno, pues prácticamente todos los productos están sujetos a una norma que se le llama la NOM 051, entonces información básica que tiene que tener el consumidor, pero hay otros productos que tú dijiste muy bien, los árboles de Navidad, pues están sujetos a otro tipo de normas porque se te puede incendiar en la casa y pues ya ves lo que puede suceder en un incendio, ¿no? Como el que Sí, ¿qué acabamos de podemos ver, decir, ¿no? verdad? Claro, que tiene que ver con otra cosa, pero un incendio es un incendio, ¿no? Una lavadora mal instalada, ¿no? Este, Exacto. Sí, sí, sí. imagina una explosión en un edificio departamental, ¿no? Una batería falsa en tu celular Una batería, pues que claro. puedo... Y un último... En tu oreja, uno Ah, de estos, cierto, ¿no? sí, cierto. Esto ha habido gente que se le ha perdido el oído. Claro. Y un último, ya sé que es la más difícil. ¿Qué tip le das a nuestros amigos aduanales? Ay, ay, ay. Pues nuestros amigos aduanales que no desesperen, que tratemos de, de ser empáticos con el cliente, pero al mismo tiempo tratar de que el cliente entienda la cultura a la legalidad, ¿no? Y estas Ok. cuestiones del contrabando, del huachicoleo fiscal, estas cuestiones de facturación incluso, ¿no? Subvaluar mercancía con el propósito Ujú, de ujú. pagar menos impuestos. Claro, yo puedo subvaluar y pagar menos impuestos de importación, pero eso me pega en el impuesto sobre la renta, ¿no? Que tengo un Claro. mayor margen de ganancia, ¿no? Entonces, eh, eh, que la agente aduanal sirva también como un instrumento de enseñanza de la cultura de la legalidad. Eso yo creo que es importantísimo y que no, pues obviamente esto está por descontado, cero corrupción. Ok. Ok. Exactamente. Totalmente de acuerdo, querido amigo. Qué bueno que lo comentas. Denunciar, denunciar y denunciar. Pues Denunciar. Adrián, es todo un lujo. Esta hora se fue rapidísimo. Sí, Digo, y me quedé con muchas preguntas para que luego en otra serie nos platiques ya qué es el dumping, porque ese es claro. interesantísimo, qué son las cuotas compensatorias, cómo son los métodos de solución de controversias que comentaste también. Entonces, tenemos una segunda parte que ver, Muy bien. más especializada, pero de verdad te lo agradezco muchísimo, querido Adrián. No, Es hombre, un lujo. O sea, a ti, muchas al gracias dragón por. se le conoce la forma de comer el taco, Así hablando de nos decía, maíz. así nos decía Fausto Rico. Así nos decía el maestro Rico. Así es, Muchas gracias, querido Adrián. Muchas gracias a toda nuestra audiencia que nos acompañó esta noche. Ya saben, muchas gracias. esto queda grabado para YouTube. ¿Algo más que quieras agregar, amigo? Pues agradecer, estoy muy orgulloso de haber estado aquí en esta charla contigo y me da muchísimo gusto volverte a ver. Digo, estamos en chats, pero no es lo mismo estar en chats que vernos. Exactamente, en segunda dimensión. Gracias, amigo. Te mando un abrazote muy Gracias. fuerte y gracias a todos. Nos vemos la Igualmente, próxima. que estén muy bien. Abrazo. Gracias a Foro Gracias, Jurídico. hasta luego. Adiós. Gracias.